para nosotros aquí en Casarapa, representa esa inspiración y ese motivo por el cual nosotros estamos aquí en esta vida. Amén. Ser un motor de servicio. Y dicho más claro, la visión de la Iglesia Comunidad Cristiana Casarapa es ser ancla de sana doctrina y motor de servicio en Nueva Casarapa, discipulando una comunidad funcional que transforme su entorno con el amor de Cristo. Nosotros queremos pasar ahora a ser una iglesia con intencionalidad estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ahora esas ganas de servir, esa inspiración que el Señor nos pone, tiene que ser ahora un poco más mirando hacia el blanco, apuntando como la diana que queremos ir al centro tal cual, porque queremos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Eso fue una parte de lo que nuestro hermano Carlos decía, y él también nos resaltaba una frase que debemos siempre recordar, y es que sin un ancla hay caos. Cuando nosotros no estamos anclados en la palabra del Señor, cuando un cristiano anda a la deriva, hay caos. Y a nadie le gusta el caos. Hay desorden. ¿Por qué? Porque no está esa voz, digamos, en volumen alto del Espíritu Santo diciéndonos dónde tomar el rumbo del barco de nuestra vida. Y es Él, es el Señor, el que toma el timón de nuestro barco. Amén. Hay algo muy importante que a mí también me parece como digno de recordar de ese mensaje, que cuando un cristiano no está anclado, siempre tiende a divagar entre sus decisiones. Sus metas de repente pueden ser muy fijas. Ok, tengo la meta, me quiero comprar un carro, tengo la meta de que me quiero graduar, tengo la meta de que quiero comprarme una casa, que quiero ahorrar cierta cantidad de dinero. Pero esas son metas. Y las metas están bien. Pero hay una diferencia entre meta y propósito. Las metas tienen algo particular, pero el propósito es diferente. Porque las metas tienen fecha de inicio y fecha de fin. Tú un día decidiste tener un negocio propio. Ese día tomaste la decisión, hiciste todo lo posible y tuviste ese negocio propio, negocio próspero, y cuando lograste eso, bueno, esa fue la fecha en la que cumpliste tu meta. O cuando tú decidiste estudiar, comenzaste en el primer semestre y en el 10º semestre terminó tu meta. Pero los propósitos, y sobre todo los propósitos del Señor, son eternos. Amén. Los propósitos del Señor son eternos. Entonces yo quisiera que esta frase tú te la memorizaras. Las metas tienen fecha de inicio y de fin, pero los propósitos son eternos. Después vimos a nuestro hermano Robert, dijo que era tiempo de dar frutos. Y ahí todo como que nos zarandeó un poquito, porque dijo una frase bastante, digamos, oye, no, a mí me llegó, ¿no? Decía: al pueblo de Dios le hace falta revelación. Y yo me quedé, wow. Al pueblo de Dios le hace falta revelación. Específicamente nos empezó a hablar de la Gran Comisión, ¿sí? Y si eres cristiano, tú tienes que saberte la Gran Comisión. Si estás llegando, te la voy a decir. Y la Gran Comisión es: así dice Jesús en su palabra, dice en Mateo 28, de 18 al 20, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
atención con esto. Porque si sigues a Cristo, tienes una misión. Todas las cosas que tú puedas vivir, todos tus problemas, todas tus vivencias, sí, son parte de eso que te está forjando. Y de eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero tú tienes una misión en esta vida. Y es ir y hacer discípulos. Y aquí en la comunidad cristiana de Casarapa tienes los 3 entornos. Y eso lo estuvimos hablando hace unos meses atrás, cuando estuvimos hablando en la serie de discipulado. Tenemos el entorno educativo. El entorno educativo, por ejemplo, es el curso de punto de partida, las clases de bautismo que nos están enseñando ahorita, el CEMIC, para los que quieren un poquito más allá, la escuela de evangelismo PES, el entorno orientativo, que es ese entorno en donde ya te sientas con una persona y te dice: oye, mira, estás haciendo esto de manera incorrecta, o si tú tienes un problema le pides orientación a esa persona. Ese es el entorno orientativo. Y está el entorno comunitario, que es este entorno en donde estamos ahorita todos compartiendo. El entorno de los jueves, el entorno de las reuniones de hombres, el entorno de las reuniones de mujeres, los grupos de vida. Ese es tu entorno comunitario. Tenemos herramientas de sobra, hermanos. Tenemos el material para cumplir con esta gran comisión. Y tenemos que estar siempre anclados en la palabra. La semana pasada también nuestro pastor Mauricio nos repitió una y otra vez 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No podemos perder de vista que la palabra no es solamente para nosotros. Yo, para mí, para alegrarme yo, para sentirme bien yo. No, la palabra está hecha para que la compartas. La palabra está hecha para que ayudes también a los demás. La palabra está hecha para preparar el camino de Jesucristo a la tierra. Todo está ahí en la Biblia. Y tú me preguntarás de repente: Omar, pero la Biblia me va a decir específicamente qué es lo que yo debo hacer. ¿Va a ser tan específico decirme en dónde debo servir? Bueno, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies los que puedan y oramos para que el Señor nos revele el día de hoy lo que nos quiere decir? Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te damos las gracias por este día espléndido, Señor. Te damos las gracias porque ha sido tu voluntad que vengamos acá el día de hoy a escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí a tu pueblo, Señor. Que nada de mi sabiduría, de la sabiduría humana, salga de mi boca, sino que salga tu santa y buena palabra, tu santa y buena voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la prédica de hoy tiene por título Una vida intencional. Una vida intencional. Yo he tenido la oportunidad de servir un par de veces en el entorno educativo en las clases de membresía. Recomiendo al que no la ha hecho, de verdad, que tome las clases de membresía. Las clases de membresía tienen un fenómeno común cuando se está terminando. Y es que la gente empieza a preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿A dónde puedo servir? Estoy pidiéndole al Señor que me diga dónde servir. Quiero ser útil. Y entonces uno tiene que decirle: tranquilo, ten paciencia, si va a haber un sitio, si va a haber algo para ti. Pídele, sigue pidiéndole al Señor que te muestre. Fíjense que es común al finalizar todas las clases de membresía. Yo recuerdo que cuando terminé justamente en mi estudio personal de membresía hace algunos añitos ya, hace 12 años,
recuerdo que terminamos esas clases de ADC eran bien tempranito, eran los domingos a las 7:30, 8. Bueno, yo estaba aquí más temprano, yo llegaba tempranito. Y recuerdo que yo terminando eso, ya yo tenía el hábito de llegar bien temprano. De hecho, yo mandaba a mi esposa, porque los niños estaban chiquiticos, ellos no podían venir. Y entonces, tan temprano, no los paraba tan temprano, me daba cosita. Y yo me venía y ella se venía en taxi, ¿no? Y yo llegaba tempranito, porque ya estaba acostumbrado a que mi ADC era a las 8. Entonces yo llegaba como a las 7 y yo, la verdad como que me sobra el tiempo, pero me da fastidio quedarme en la casa. No, yo estoy acostumbrado hasta aquí a esta hora. Y de repente cuando veo que llega Juancito y su esposa estaban arreglando las matas en el Buzonca y barrían y arreglaban las mesas y yo en el carro viendo la cosa así. Y yo decía, no, Alomar, ¿qué haces tú sentado ahí, Val? Anda, párate a arreglar esas mesas, anda a esa silla, anda, párate a arreglar las matas. Eso era algo que el Señor ponía en mi corazón. Ese deseo, ese anhelo de servir. Luego, después de eso, bueno, me acuerdo que justamente ese año, en diciembre, yo me bauticé en diciembre. Después, en marzo, para Semana Santa, fue la obra de la Pasión de Cristo. Una cosa hermosa. Y desde diciembre recuerdo que empezamos a hacer los ensayos del Ministerio de Teatro y salió una cosa espectacular. La Pasión de Cristo fue una obra bellísima que hicimos aquí. Bueno, tuvimos hasta caballos y demás. Fue una cosa muy linda. Y tuve la oportunidad de servir en teatro. Después, con mi pastor Celedonio, estuve en el grupo de hombres también. Me dice un día, yo venía manejando y me dice, Omar, necesito que estés mañana temprano. ¿Por qué? Porque vas a liderizar un grupo pequeño. Y yo decía, pero que si yo apenas estoy empezando aquí, pues, el Señor me estaba llamando al servicio. Después, bueno, estuve con el grupo juveniles. Total que he pasado por varios ministerios aquí. Y ya son 12 años en lo que yo considero mi casa. 12 años en la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa. Gloria al Señor por la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa, que no solamente a mí me ha dado crecimiento espiritual, me ha dado crecimiento personal, también a mis hijos se lo ha dado. Y de verdad, hermanos, que no hay un mejor lugar que estar con tus hermanos. Pero detrás de todo ese servicio y esas ganas de estar todo el tiempo activo en la comunidad que sirve a la iglesia, había algo que no estaba 100% claro, hasta unos añitos después. Y yo te voy a dar el día de hoy, hermano, el versículo que a mí me hizo romper el paradigma de muchas cosas que yo no tenía bien en mi cabeza, y es Colosenses 1:16. Los que tienen sus Biblias lo pueden buscar. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o potestades o autoridades, dice otra versión. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, hubo un tiempo en que decían que la guitarra eléctrica, no, eso no se puede usar, pues eso es del enemigo. Y ahí está armonizando y dándole sonido hermoso a las canciones. Después hablaban del televisor y ahora la gente ve prédicas en un televisor así chiquitico que se llama celular. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, y aunque usted no lo crea, hasta la inteligencia artificial, que la gente la está satanizando últimamente, hasta eso fue creado por medio de Él y para Él. Y yo se lo voy a demostrar al final. Algo un poco, digamos, cómico, pero que sí, me ayudó la inteligencia artificial. Ya le voy a decir cómo. Pero bueno, sigamos. Yo entendí con ese versículo que incluso mi vida había sido creada por medio de Él y para Él.
Yo llegué a tener momentos de tristeza, yo llegué a tener momentos de depresión, momentos en el que me decía a mí mismo, ¿para qué estoy vivo? Yo soy un accidente, yo soy un error. No sé si alguna vez a ti te ha pasado eso, pero es una sensación en la que ni siquiera te quieres despertar. Pero este versículo me hizo entender que fui creado por medio de Él y para Él. O sea, yo no soy un accidente. Tú no eres un accidente. Tú no eres un error de tus padres. Tú no eres un pelón de las pastillas anticonceptivas. Tú no eres producto de una rumba y pasó. No. Tú tienes un propósito en esta tierra. Y ese propósito lo tiene bien claro el Señor. Eres parte del plan perfecto de Dios. Tú eres parte del plan perfecto de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un enfoque meramente personal, ay, lo que me pasa a mí, ay, lo que me acontece, lo que me quedé sin trabajo, o si tu enfoque es meramente personal, entonces pasa eso que dice Robert, que no hay revelación. No hay revelación, porque estás enfocado en ti. Pero Cristo tiene algo más. De una forma muy errada, hay personas que evangelizan diciendo, Dios tiene algo muy bueno para ti. Dios tiene algo muy bueno para ti, dicen por ahí. Entonces la gente se hace una visión como de que me va a venir el quino, como de que me voy a ganar no sé qué. O mira, no, me va a ir bien, me voy a comprar un apartamento, un carro. No, tiene algo bueno para mí, no. Dios tiene algo bueno para ti, pero es en su propósito. Y quizás, hermano, partas de este mundo sin nada. Pero si tú cumpliste con el propósito eterno del Señor, dedito arriba, porque era el propósito de Él. El Evangelio no es para que tú cumplas tus metas personales. El Evangelio es para que tú crezcas y hagas lo que tienes que hacer con tu propósito. Tus metas pasan a ser parte del camino de cómo llegar a cumplir ese propósito. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de repente tu carro, que fue una meta para ti, si tú estás alineado con el propósito del Señor, te va a servir para darle la cola a un hermano al hospital, para hacer tarea de evangelismo y llevar a alguien a evangelizar. Esa casa que también para ti fue una meta, posiblemente hoy sea un centro para reunirse los grupos de vida. Tu carrera, tu profesión, que fue para ti una meta, hoy en día puede ayudar a muchas personas. Aquí tenemos contadores, aquí tenemos administradores que hoy en día están llevando la contabilidad a la iglesia. Aquí tenemos a mi hermana Esther, que ella trabaja en la parte de la psicología y ha ayudado a muchísimas personas. Y fue en un momento su meta, pero hoy está alineado al propósito del Señor. Y eso es lo bonito, que ya no vas a la deriva, ya no vas a un rumbo fijo. Pero para eso tienes que quitar ese enfoque personal y ya ver con unos lentes un poquito más afinados lo que tiene el Señor para ti. No es en vano, hermano, cuando a ti te han dicho, por ejemplo, cónchale, gracias a Dios que viniste. Uno lo ve como una frase muy trivial. Y es que estaba en los planes que tú fueras. Gracias a Dios que me ayudaste. Es que estaba en los planes de Dios que tú ayudaras. Eso no es una palabra cualquiera, es así, hermanos. Yo a veces pienso que en algún momento me llegué a sentir como indigno de servir a la iglesia. He cometido errores, he pecado, he hecho cosas que no debo. Pero hermano, si esta pregunta te ha venido a ti también, yo te voy a responder con otras preguntas y tú me dirás a dónde estás. ¿Creíste en Jesús?
Levante la mano, ¿quién ha creído en Jesús? Amén. ¿Creíste en su obra redentora, en lo que hizo Jesús en la cruz? Amén. ¿Has confesado tus pecados? Amén, gloria al Señor. ¿Estás arrepentido? ¿Estás haciendo un cambio de dirección? Ajá, veo pocas manos, ¿qué pasó? Si todas tus respuestas fueron un sí, hermano, sigue orando al Señor para que te muestre su propósito. Porque ya tienes todo acomodado para que el Señor te lo muestre. No dudes ni un momento de eso. Mira, tus tragedias, lo que para ti ha sido un episodio súper triste en la vida, eso es parte del propósito del Señor. No tienes idea de la cantidad de cosas que pueden cambiar en tu vida cuando pasas por un momento doloroso. Cuando esa pérdida o esa enfermedad o ese diagnóstico llega, es un momento súper duro, pero eso moldea cosas en ti y ayuda también a un entorno a cumplir con su propósito. Vamos a fijarnos de un ejemplo muy reciente. Hace 2 días partió con el Señor nuestra hermana Carolina. Gloria al Señor por la vida de Carolina. Carolina no solamente cumplió hasta lo último que pudo su cuerpo salir a evangelizar, sino que hizo que una iglesia se evocara a ayudarla. Hizo que una iglesia mostrara su amor con ella, un amor genuino, un amor que ni siquiera algunas personas de su familia tenían. Ella tenía la familia del Señor con ella. Eran personas como tú y como yo ahí en ese apartamentico cumpliendo el propósito del Señor con Carolina. Y era ayudarla a partir con el Señor de una forma digna, con amor, con cariño. No faltó quien la consintiera, no faltó quien le dijera una oración, no faltó quien le diera una palabra de aliento. Durante un proceso de 4 años, no faltó quien la ayudara. El Señor usó muchas vidas aquí para ayudarla a ella. El carro de muchas personas fue usado para trasladarla. Esa meta que tuvo alguien de comprar ese carro sirvió para el propósito y ayudar a Carolina. Y así, N cantidad de cosas. Y ella, en su propósito, llevó la palabra a cientos y cientos y no sé cuántas personas. Ese es el ejemplo de una vida que de verdad tenía ya un propósito. Efesios 1:11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Amén. Señor, es claro, hay un plan. Todo se trata de Él. Nada se trata de ti. Vamos a repetirlo. Todo se trata de Él. Nada se trata de mí. Cuando te pasa algo, se trata de Él. Cuando tienes una fortuna por algo bueno que te pasó, no se trata de mí, se trata de Él. Ese diagnóstico que no te gusta, no se trata de mí, se trata de Él. Esa mala noticia, no se trata de mí, se trata de Él. Hay que tenerlo claro, hermanos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Rick Warren, me imagino que muchos aquí lo han leído. Tiene un libro llamado Una vida con propósito y él habla de un acrónimo que a mí de verdad me voló la cabeza cuando lo leí por primera vez. Y se llama FORMA, dice FORMA. ¿Por aquí lo tenemos? Sí. Formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes.
Cuando hablamos de tu formación espiritual, hablamos de eso que has aprendido de la Biblia. Hablamos de esa prédica que escuchaste aquí, o que quizás también escuchaste por YouTube, o que te compartieron en un mensaje, o una pequeña porción que te han compartido en un mensaje de texto, quizás, pero que ha hecho ese trabajo de moldear tu corazón. Eso forma parte de tu forma. Cuando hablamos de las oportunidades, esas oportunidades que tú ves diariamente de hablar y de llevar la palabra, o esas oportunidades que tuviste en algún pasado de hacerlo, forman parte de tu forma. Tus recursos, ya lo hablamos, esas metas personales que tuviste. Tienes recursos económicos, o tienes recursos intelectuales, o tienes habilidades. Eso forma parte de tu forma. Esa personalidad, de repente eres espontáneo, de repente eres pasivo, de repente eres tranquilo. Todo eso está en tu forma y son cosas que son para el Señor. Esos antecedentes, lo que viviste quizás en una niñez que de repente no te gustó mucho. De repente tuviste una niñez triste. De repente tuviste una juventud, digamos, un poco desordenada. Eso suele pasar. A veces somos jóvenes y bueno, yo no, otros. Pero los jóvenes a veces, bueno, tienen mucha tendencia a querer vivir la vida, y eso a veces hace que uno se desvíe un poco. Yo también llegué a pasar por problemas así. Bueno, un poco de rebeldía. ¿Y este muchacho dónde está metido? ¿Sabes? Ese adolescente que en algún momento pudo dar problemas. Eso forma parte de tus antecedentes. Pero es muy probable que eso que tú viviste te dé la autoridad para hablarle a un joven y decirle: no hagas esto. No hagas esto. ¿Por qué? Porque yo pasé por allí. Ese error que de repente cometiste no se trataba de ti, se trataba de él. Y vuelvo y les repito esta parte. Si seguimos ensimismados, pensando que todo eso que pasó era contra nosotros, hay sequía. Hay sequía. Y pasa eso de que nuestro hermano Robert nos decía: no hay frutos. Donde hay sequía, el árbol no produce frutos. Y ojo con el tema de los frutos. Porque el Señor nos habla en Juan 14:16 de esto. Dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Atención con esta parte. Ese es el fruto de la comisión, de esa gran comisión que el Señor nos ha impuesto a nosotros. También están los frutos del Espíritu, ¿sí? Que aparecen en Gálatas, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Eso forma parte de lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, y es el fruto que tú tienes, que como tú representas al Espíritu Santo. Y no son cosas contrarias, son cosas que se complementan. Debes tener esto para dar mejores frutos. Aunque el Señor hace como quiere, que de repente tú puedes darle una palabra a una persona y esa persona llega al Evangelio, a lo mejor tú no estés demostrando siempre al 100% tus frutos, pero debes trabajar en tu fruto, debes trabajar en tu carácter. Igualmente, siempre procurar mirar al blanco y saber que tienes un propósito en esta tierra. Y ese es el fruto que nos habla nuestro Señor. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.
todo eso que has aprendido, todo eso que te está formando desde que empezaste a escuchar la palabra del Señor, tienes que replicarlo. Tienes la comisión de llevarlo a otras personas. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. ¿Aló? Sí. Ese curso nos enseñaba algo bien particular. Decía la técnica patito. Sí, ilustramos a la pata, ¿verdad? La pata con los patitos más pequeños. Y vemos que por donde pasa la patita, los patitos van atrás. Eso es un principio que nosotros debemos aplicar una vez que conocemos la palabra. La palabra no es solamente para que... Sí, sí. La palabra no es solamente para que la aprendas tú. Cuarto intento. El enemigo quiere hacer cosas para que no escuche, ¿verdad? Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a darle la gloria al Señor. Porque el Señor es el que predomina. El Señor es el que manda aquí. Y si no sirve el micrófono, lo grito. Pero tú tienes que escuchar que tú tienes un propósito. Tú tienes que escuchar que tú estás aquí por una razón divina. Que tú no eres un accidente. Tú tienes que escuchar eso. Y el enemigo no quiere que lo escuches. El enemigo no quiere. Y por eso pasan estas cosas. Yo lo creo. Yo decía que esa técnica patito es esa técnica que, bueno, va la patita y van los patitos pequeños atrás. Y por donde se mete esa patita, bueno, sigue, ¿no? Bueno, en los grupos de vida tiene que activarse eso. Hay que seguir una ruta en los grupos de vida. Enseñar, discipular, para que la gente se bautice, discipular y crear líderes ahí. En todos los entornos, esa ruta. Que la gente aprenda la palabra, para que la gente replique la palabra, porque es así como nosotros, como cristianos, vamos a acelerar la venida de nuestro Señor. Él tiene su tiempo, Él tiene su hora, pero nosotros tenemos que ser diligentes en compartir la palabra. Amén. Hacer un discípulo es más que llevar el plan de salvación. Esa es la primera parte. Enseñarle a las personas el plan de salvación en la calle, esa es la primera parte. Pero hay una parte importante, porque yo lo veo como la persona que quizás está en el medio del mar, un náufrago, quizás, no sé, se le hundió su bote o algo así, quedó nadando y llegaste y le diste el plan de salvación. Está bien, le diste el plan de salvación. Ese es el salvavidas. La persona se agarra de ahí y como es la voluntad del Señor, Él puede ir hasta la orilla con ese salvavidas. Pero ¿qué tal si hacemos las cosas más intencionales? ¿Qué tal si agarramos la cuerda de ese salvavidas y ayudamos a ese hombre o a esa mujer que está flotando a la deriva y esa persona agarrada de ese plan de salvación que lo va a conocer y tú en ese trayecto lo vas llevando y lo llevas hasta la orilla? Ese es el discipulado.
hay que discipular. Hay 3 entornos, como lo estaba comentando antes. Ubícate en uno de esos 3 entornos. Enfócate en aprender la palabra y conviértete en un líder que comparte la palabra. Aparte, un líder que sirva. Yo le voy a pedir, si es posible, a mis hermanos que están como líderes de ministerio. Mi hermana Moraima, aquí está, para Débora y Barak. Ellos dan valores en las escuelas. Está el ministerio de danza. Aquí las niñas se preparan y escuchan la palabra del Señor y danzan para el Señor. Está mi hermana Dinamarca, no la veo, está allá adentro. Ok, la hermana Dinamarca está en la parte de alabanza. Mi hermano, ahí está Dinamarca, mire, ya es Dinamarca, si te gusta cantar, ahí está mi hermano Daniel Álvarez, no importa, déjalo tranquilo. Está mi hermano Daniel de Evangelismo, ponte de pie, hermano. Pieza fundamental de aquí de la iglesia. Ellos son, hermano, la bujía de ese motor. Ellos son la bujía de ese motor. Ellos están ayudándote a que tú cumplas tu propósito aquí. Estamos necesitando personas. Estamos necesitando gente que nos ayude. Hace 3 semanas Robert nos mostró unas estadísticas que a mí no me parecieron nada alentadoras. Solamente el 20% de la gente que aquí se congrega sirve. Solamente el 20%. Y esos números no estaban ahí por casualidad. Es porque lo que no se mide no se cambia. Tenemos que hacernos un llamado de atención y pensar si estamos pensando solamente en nuestros propósitos, solamente en nuestras metas. Y no estamos colocando los propósitos del Señor de primero. Nosotros tenemos que ser un refugio de verdad, un agente de alivio que confronte los problemas concretos de Casarapa y sus zonas cercanas. Tenemos un terreno aquí de muchos edificios, de muchas casas, de mucha gente sola, de mucha gente que necesita que tú le lleves esa palabra de aliento y de consuelo. Sé que aquí en Casarapa hay varios grupos de vida. Necesitamos más grupos de vida. Hay casas que ya no caben las personas. Así es que queremos verla. Queremos gente capacitándose, gente que de verdad esté alineada con los propósitos del Señor. Y ojalá llegue el momento en el que tengamos más de 100, más de 1000 grupos de vida, que trasciendan de grupos de vida a casas y de casas a iglesias. Pero hay que ser intencionales. Hay que estar claros en la meta. Pídele al Señor que te muestre su propósito contigo. Cuando te lo muestre, escríbelo. Escríbelo para que siempre lo tengas allí. Es posible que durante el tiempo ese propósito tenga alguna variación, como tuvimos nosotros en nuestra visión también. Eso es posible. Escríbelo, pero toma acción. Eres una persona funcional para el reino de los cielos. No tengas duda de eso. Yo quisiera mostrarte una foto. Miren eso. A mí me da mucha alegría ver esa foto. Y les voy a explicar por qué. Fue justamente el domingo pasado. Este señor es mi hermano y amigo Ulises. 50 años en el Evangelio, 72 años, empezó a los 22 años. Misionero. Y hoy está, volteen y véanlo allá. Levanta la mano, Ulises, por favor. Fundó iglesias. Y está sirviéndole a sus 72 años al Señor. Este muchacho que está aquí tiene un nombre famoso, no se les va a olvidar. Se llama Jordano. Jordano, no sé muy bien qué edad tiene, no le pregunté la edad, pero Jordano es un muchacho joven. ¿Dónde estás, Jordano? ¿Estás por ahí? ¿Qué edad tienes, Jordano? ¿Perdón? 23. Bueno,
Ulises empezó a los 22, tú empezaste a los 23. Espero verte a los 73 años sirviéndole al Señor. No hay edades. No hay edades para hacerlo. Nunca es tarde. Estás en ese rango, estás pasadito. No importa. Hoy, mi hermana Zoraida, ¿dónde está mi hermana Zoraida? Ponte de pie, hermana, por favor. Ella no sabía de qué se trataba el mensaje de hoy. Y Zoraida se me acerca y me dice: quiero que me anotes en ese grupo porque yo quiero servir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Zoraida nos ayudó cuando hicimos el hallacazo. Bueno, fue y de repente, ay, hermancito, estoy cansado, yo me voy. Fui y la llevé. Y al rato vengo para acá. ¿Qué haces tú aquí? Ay, no, yo no me iba a quedar allá sin hacer nada. Yo me vine para acá. Y siguió trabajando en las hallacas. Servicio, hermano. Servicio. Propósito. Tienes la gran comisión. No se te olvide eso. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que te reveles a nuestra vida, Señor. Señor, yo te pido que los que estamos en este momento en tu obra, Señor, tengamos nuestro propósito claro, Padre. Los que aún no están sirviéndote, Padre, que tú les reveles, Señor. Que tú les reveles, revélate a su vida, Señor. Muéstrale, Padre, que los amas. Señor, que ellos saquen una sonrisa de tu rostro, Padre. Que ellos puedan, Señor, decir: heme aquí, envíame a mí. Hay muchas almas, Señor, que no te conocen. Hay muchas almas que están engañadas ahorita afuera, Señor. Muchas personas que están recibiendo un evangelio que no es el correcto. Un evangelio de prosperidad y de cosas que no son realmente conforme a tu palabra. La única prosperidad que queremos, Señor, es la que está en el reino de los cielos, en la eternidad contigo, Señor. La única prosperidad que queremos es que tú nos pongas, Señor, ropas blancas de lino y estar en tu presencia, Señor. Que estemos un día como Juan lo estuvo, en tus brazos, Señor. Que estemos ahí en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído el día de hoy para acá. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí van a estar los orientadores. Si sientes que este mensaje tocó tu corazón, movió esa sed de servicio, si te quieres capacitar, si quieres aprender más de la palabra, busca a los líderes. Busca a los líderes. Ellos te van a saber ubicar en algo. Lo que hace falta es que tengas un corazón dispuesto a servir. Amén. Dios le bendiga.